parte de la pasión, la crucifixión y luego el hecho de que Jesús resucita, pero no se toma tanto en cuenta, no se estudia y no se conmemoran tanto las enseñanzas que él tuvo en vida, y es la parte que tal vez es la más importante, tal vez es una parte que no está tan llena de el amarillismo que le vemos a veces a la Semana Santa y las Okay. procesiones y todo esto, ¿verdad? Las películas de Semana Santa también podemos ver que la parte de la vida de Jesús es cortísima y luego la parte de la pasión es larguísima. Es súper larga. Entonces queríamos, sí, queríamos aprovechar un poquito para generar este espacio que me encanta porque se acerca un poquito a lo que era la iglesia primitiva, que eran personas reuniéndose. Estaba leyendo que se reunían en casas porque eran poquitas personas, entonces cabían para reunirse en una casa y hablar de las enseñanzas de Jesús, sin mucha institución de por medio. Y eso es básicamente lo que queremos hacer en este momento, en este conversatorio, y todas las opiniones que tengan ustedes ahí las podemos ir viendo, leyendo, dudas, los comentarios, todo lo que nos quieran aportar, porque como dice Nati, también no es que somos expertas en este tema, pero es un tema que nos apasiona y algo hemos... Quería comentarles este, que nativos vas viendo los mensajes, lo que Sí, ponen ahí, ¿verdad? aquí Para estoy aquello que no se nos contestando. vaya, que Más yo bien, vuelvo a ver. lo que te iba a decir es Ok, que creo que tenés la cámara un poquillo ujú. pegada por aquello. No sé si puedes ponerla y quitarla para ver si se... Ahora sí. Ajá. La cámara, ya, 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 ya. Es que no sé si es por el fondo, la verdad, no sé. la, se, se está quedando, voy a poner, se ve. Bueno, aquí estoy revisando en Facebook y sí se veía bien. Vamos a ver. No sé si será el Zoom. Listo. Yo, Ya, ya. no escuchaba, Ujú. ya ahora sí. Ya, ahora sí, ya te escucho y te veo. Es que Ah, hay una ok, sí, ya me... relación muy extraña entre el internet y el viento de mi casa, entonces cada vez que hace mucho Ah, viento, entonces te acabo de poner de ah, coanfitriona por si se me va el internet para que vos sigas. ok, Ajá, perfecto. es Sí, aquí me demasiado raro. avisaron que la conexión parece que está bien. Ok, perfecto. Este, bueno, tal vez primero quería comentarles un poquito que yo bueno, yo me parece que conectados ahí conocen, pero para los que no, yo soy profesora de yoga. Es un poquito diferente al tema que estamos tratando hoy. Ya había hecho en algún momento un Facebook Live con Nati sobre yoga, pero este tema es un poquito diferente. Yo creo que desde que estaba pequeña, encantada en las películas de Semana Santa, las veía todas completas 1000 veces. Me encantaba leer la Biblia, los dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo, eh, digamos que fui católica un tiempo, pero entonces leía bastante de estos temas. Luego, muchos años después, me di profesora de yoga, dejé de leer un poco sobre la Biblia y la parte de Jesús y empecé a leer más sobre yoga y sobre maestros de yoga, y ahí me topé con los libros de Paramahansa Yogananda, que muchos de ustedes han leído también. Y ahí tenemos este libro Autobiografía de un yogi, que creo que es el más famoso. Y ahí empecé a notar que
que Yogananda empieza a hablar de Jesús y habla de Jesús y de Jesús y el Cristo y todos estos temas. Luego hay otro libro que se llama El Yoga de Jesús, que es súper interesante también. Y hay Mire, otro que se llama La Segunda Venida. ¡Ay, velo ahí! me lo Ahí prestaron, lo tiene Nati. ajá, mi mamá, para que empiece mi mamá, que Es, está muy... es increíble. Sí, claro, Emi lo ha leído también. Mi mamá Ha es leído el su otro, discípula de Ale y entonces le encanta, está metidísima en todo el tema. Claro, y leyendo estos libros, yo volví a tener esa conexión con el personaje de Jesús porque en ese momento fue cuando yo dije, un clic, ¿verdad? Qué increíble que eso, que yo logré entender realmente a Jesús Cristo, a través de un hindú, Mahatma Yogananda. Mm. Entonces es súper lindo, súper rico. Me parece que tal vez las religiones como el hinduismo y las religiones orientales, algunas, ¿verdad? Que son un poquito politeístas, por no decir totalmente politeístas, tienen más incluso a veces. Cuando una religión es de un solo Dios, a veces es un poquito más exclusiva. Entonces, bueno, a través de estos libros es que yo empecé a ver otra cara, ¿verdad? En el personaje de Jesús. Y aquí de una vez podemos hacer la aclaración que tal vez para la mayoría de los que están ahí ya lo conocen, pero Jesús es el nombre que tuvo esta persona, pero a las personas que en la conciencia crística. La conciencia crística es la inteligencia de Dios, es la luz de Dios o la esencia de Dios. Son personas con el 100% de la conciencia y ha habido varios, no solo ha estado Jesús. Jesús yo creo que es el que más conocemos, digamos, en Latinoamérica, pero ha habido diferentes personas que han encarnado esta conciencia crística. Y bueno, este tema, como pueden ver, me encanta. Me gusta estudiarlo, profundizar y me parece que vale la pena tomar esta energía que tenemos Semana Santa de varias personas pensando en este personaje de Jesús para poder mover un poquito más, como decís vos, aumentar la energía, ¿verdad? También expandir nuestra conciencia en este tema, porque al final, y vamos a irlo viendo en lo que vamos a hablar hoy acá, el Cristo, Jesús, lo que viene a enseñarnos es expansión de la conciencia a través de todas las prácticas que a veces se ha confundido un poquito, me parece, y se ha dado más importancia a lo que es glorificar a Jesús que a imitar lo que hacía Jesús. Y a través de imitar lo que hacía Jesús es que podemos ir dando pasitos, no digo que lleguemos hasta la conciencia crística, pero dando pasitos hacia esa expansión de nuestra conciencia. De hecho, Les iba, ajá, ahora me hace gracia que digas esto. Bueno, nosotros tenemos toda la vida de conocernos, ¿verdad? Para los que no saben, jugábamos cuando éramos pequeñas, somos sí. primas, crecimos juntas, pero hay cosas que nos vamos dando cuenta, incluso cuando estamos hablando de estas cosas. Entonces, me hace gracia porque a mí me pasó también, yo igual crecí en una familia muy católica, muy, de los dos lados, pero algo pasa en mi vida, en mi época rebelde de adolescencia, creo que me di cuenta de que muchas de las cosas que se hablaban en mi familia no eran del todo ciertas o no se practicaban como debía ser. Entonces yo le perdí como esa fe y estaba enojada con la iglesia, yo estaba enojada con la religión, estaba enojada con Dios, me había alejado mucho de muchas cosas y había dejado de creer. Y cuando vuelvo, primero cuando me hago mamá, ¿verdad? Vuelvo a sentir esa conexión, me jaló de una vez y empecé a tener más fe, empecé a sentir estos cambios en mi cuerpo y esto es un milagro, es demasiado chiva como la naturaleza
funciona, el cuerpo es perfecto. Y empecé a volver a tener esa conexión. Después me metí, bueno, la mayoría saben, yo entreno artes marciales, me metí a entrenar karate y ahí volví a tener una conexión con la meditación y después ya empecé a meditar ya más en forma, ¿verdad? Cuando comienzo a meditar y empiezo a llevar como a empezar a conectar cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Estaba como en cuerpo y mente y me faltaba el alma, ¿verdad? Cuando conecto las tres, me doy cuenta que realmente yo sentía demasiada empatía con Jesús. Era mi modelo a seguir. Y a veces hasta podía tener conversaciones y no le podía explicar esto a nadie, ¿verdad? Porque yo decía, la gente así que estoy loca. Pero realmente tenía conversaciones con él porque sentía que me podía entender y que era como mi referente, ¿verdad? Luego, cuando entonces empiezo a estudiar sobre metafísica y empiezo a estudiar sobre estos temas de meditación, y bueno, con Ale he aprendido un montón sobre yoga y demás, me doy cuenta de que todavía tengo más afinidad con él y me parece maravilloso, porque no termina uno de conocerlo, ¿verdad? Entonces, debido a todo este proceso es que queríamos también traer este tema porque muchas personas pueden tener su historia, o sea, uno se enoja y se recontenta con uno mismo y así sucede como con su fe, ¿verdad? Y sus creencias. Claro. Sí. Y bueno, parte de lo que vamos a hablar también acá es que tal vez no en la misma medida, en una medida mucho más grande, pero Jesús tuvo un recorrido a lo largo de su vida como el que tal vez uno siente que ha tenido a través de diferentes religiones, a través de diferentes conocimientos. Y bueno, esta es la primera parte que me gustaría que habláramos acá, súper interesante, que es qué es lo que pasa porque en la Biblia nos cuentan la historia de Jesús de 0 a 14 años y luego vacío total y luego volvemos a tener historia de 30 a 33 años. Entonces tenemos la mayor parte de la vida de Jesús perdida en alguna parte. ¿Y qué pasa ahí? Es muy, muy poco probable que no pase nada. En una persona como estas, que en cualquier paso, cualquier enseñanza era increíble, ¿qué pasa en 15 años que no tenemos? Y yo he estado investigando un poquito, ahí estábamos comentando antes de este conversatorio, y una de las hipótesis que apoyan bastantes personas y que puedo, yo creo que estamos en un momento totalmente privilegiado porque si queremos ir a buscar el evangelio perdido de María, por ejemplo, lo ponemos en Google y sale y encontramos toda esa información. O sea, cuántas personas antes de nosotros hubieran querido poder acceder a esa información. Entonces, bueno, empecé a hacer un poquito más de investigación porque, como les decía, me encantan estos temas y encontramos que según los textos budistas, hay un personaje que se llama San Isa o el San y se escribe, si lo quieren buscar, ISSA. Y hay unos escritos de un ruso que se llama, por acá lo tengo, Nicolás Notovich. Todo esto ahí, si después nos preguntan, se los vamos compartiendo para que puedan buscarlo también. Este señor encuentra unos textos en un monasterio budista sobre el santo Isa. Y prácticamente es Jesús, es la historia de Jesús en los años que nos faltan en la historia, digamos que católica o cristiana. Este San Isa, que por cierto, Isa en árabe es Jesús, para más coincidencias de la historia, que al final uno se da cuenta que no es nada coincidencia, es el mismo personaje, se va de la casa a los 14 años y se va para la India. De Jerusalén se va hacia la India
En la India, él estudia todos los textos sagrados del hinduismo, estudia los Vedas, estudia los Upanishads, por ahí también estudia con los Jainas, este, estudia también con los budistas, se va al Himalaya, luego se va hacia Persia, que también era un centro espiritual. Por ahí también se va para Atenas y estudia toda la información de los filósofos como Aristóteles, como Platón. Más hacia los 25 años se va para Egipto. En Egipto estudia las pirámides, estudia a Hermes y las leyes herméticas, que son sabiduría increíble. Y me parece que por acá lo tengo. Luego vamos a eh, ver cómo él dice algo que calza totalmente con una de las leyes herméticas y luego vuelve de nuevo a su tierra natal, en donde cuenta la historia de San Isa, que es crucificado por los romanos. Entonces ahí tenemos exactamente el mismo personaje calzando en los años en donde no lo tenemos en la historia cristiana, lo tenemos en textos budistas. Y ahí podemos ver como en una medida diferente lo mismo que nos ha pasado. Hemos estudiado hinduismo, hemos estudiado budismo, hemos pasado por diferentes informaciones, por textos gnósticos y Jesús sí es el recorrido. Ahí podemos imaginar la cantidad de información que él tenía. Y esto no significa que él no viniera con una naturaleza diferente, no estoy diciendo eso. Además de la naturaleza que ya él tenía, se va nutriendo por todos estos temas. Y me parece interesantísimo también porque no solo estudia los temas, que eso es algo que tenemos que tomar en nosotros también, estudia los temas, toma lo bueno y es rebelde para decir, esto no me sirve, esto no está bien. Y eso lo vemos cuando él estudia los Vedas, porque los Vedas son textos sagrados del hinduismo. Tienen una cantidad de sabiduría enorme, pero dentro de los Vedas encontramos el sistema de castas. Es un sistema totalmente discriminatorio social que dice que la casta superior es la de los sacerdotes, no sé si luego van guerreros o nobles y bueno, van llegando hasta las castas más bajas y abajo están los intocables y entre castas no se puede mezclar información, es solo para los brahmanes y además es solo para los hombres, no es para las mujeres. Tiene toda una serie de cosas discriminatorias y Jesús dice, no, eso no está bien, esto está bien, esto viene en los Vedas y está bien, pero esto no está bien porque la información es para todos, porque todos somos iguales, no importa dónde nacimos. Y bueno, esto también lo hablan en el budismo y él estudió también la parte de budismo, pero en la historia de San Isa cuenta que como él empezó a decir que esto no era así, los brahmanes, que es la casta de sacerdotes del hinduismo, empiezan a perseguirlo y también están entramando matarlo. O sea, lo mismo que le pasa luego con los judíos por el mismo tema, le iba a pasar con los brahmanes. Y él tiene esa sabiduría para decir, esto me parece, esto no me parece. Y yo creo que también nosotros tenemos que tener esa chispa tal vez en nuestro intelecto para estudiar textos sagrados, para interiorizarlos a través de la meditación, a través de la contemplación, a través del estudio y poder decir qué me suena, qué no me suena y cómo vamos creciendo. De hecho, Entonces, bueno, esta era, ajá, decimos. las enseñanzas de Jesús es muy lindo, digamos, y a mí me hace gracia porque nos pasa y nos ha pasado a todos. Es lindísimo vivir meditando, vivir en las terapias energéticas, es súper lindo. Y uno a veces no quiere ni salir al mundo, ¿verdad? Porque quiere estar en ese estado de interiorizar eh, para tener paz, para conocerse, y es chivísimo. Lo que pasa es que todo eso tiene que llevar a una práctica, a un examen, que es cuando tenemos contacto y nos relacionamos con nosotros, ¿verdad? Entonces, que es como
todas las enseñanzas y lo que él decía lo aplico a mi prójimo, ¿verdad? Que a veces uno dice, es que el prójimo no ayuda, pero es que el prójimo no tiene que ayudar, o sea, ¿me entiendes? Sí, Es a no. partir de interiormente cómo sucede ese cambio. Pero pasa y ha pasado. A veces uno no quiere Ujú, enfrentar el mundo porque ujú. no es tan fácil. Sí, y aquí, ahora aprovechando que estás diciendo eso, siempre me gusta recalcar dentro de la práctica del yoga y meditación, algo que siempre estoy diciendo cuando doy clases. Tenemos, y acá cito a Rodolfo Carrillo, que estuvo con vos hace poco en un live, él nos decía, los talleres de meditación, él nos decía, hay una práctica formal y hay una práctica informal. Y la práctica formal es cuando me siento, cuando medito, cuando hago mi práctica de yoga físico, cuando estoy en mi casa, en mi ambiente controlado, cuando pongo incienso y huele riquísimo, cuando pongo música, cuando estoy en paz y en calma. Esa es mi práctica formal. Y a través de esa práctica es que me entreno. Pero mi práctica informal y la más importante es cómo salgo de la casa, cómo me monto al carro y me tiran un carro en media calle y cómo yo reacciono bien. Ahí es mi práctica Correcto. informal. Es cuando una persona está frustrada con algo y me grita y se desquita conmigo. Cuando un compañero Esa es de mi trabajo, práctica. te Ajá, tira la basura en tu cara, su propia basura, ajá, y vos decidís si la agarras exactamente. o no. Sí, o si pasa. Y es también cuando una persona está siendo mala y uno tiene que eh, poner todo su conocimiento para entender que puede ser que tenga miedo, que puede ser que esté infeliz, que puede ser que esté pasando por una situación difícil y cómo me pongo para no reaccionar. Esas son como las dos prácticas que tenemos, pero es casi imposible, diría yo, no reaccionar mal cuando no tenemos una práctica formal. O sea, yo me entreno para eso. Y es eso, a veces hay personas que se ven súper tranquilas, súper calmadas, a mí me lo han dicho muchas veces que yo soy muy tranquila, pero es eso, es que uno tiene que tener un entrenamiento. Cuando uno se desentrena, cuando pasa días y no hago meditación, estoy más al borde de poder reaccionar con cualquier cosa, porque hay que observarse. Pero aquí me estoy saliendo un poco del tema de lo que estamos hablando. Es No, todo lo pero mismo, es pero parte de, porque digamos, por sí. ejemplo, yo hoy, ahí les estoy poniendo para que sepas el link Ujú. que hablaba de esos Ajá, años que no conocemos la vida de esos, para que claro. saquen un Ujú, tiempo, está interesantísimo, de verdad, si no lo ven de a pedacitos, por lo menos. Pero yo también estuve buscando por ahí para poder compartirles ujú, y me encontré con una ujú, charla de una argentina que se llama Alicia Conti, que decía que un científico, Vladimir Poponin, que era biólogo cuántico, hizo un estudio con el Instituto Herman en California y entonces decía que ellos estaban comparando lo que las citas o parábolas, digamos, o las cosas que aparecen en la Biblia sobre lo que Jesús decía y la metafísica, ¿verdad? O la física ujú, cuántica. Y entonces decía que, por ejemplo, se encontraron que el ADN es un transmisor cuántico, que el ADN produce a su alrededor algo donde la luz colapsa, que todos tenemos antenas por todos lados, ¿verdad? Porque cada célula tiene ADN, ¿verdad? Y que el ADN toma más luz en cuanto más estirado está, que son como dos hélices, ¿verdad? ujú, Entonces lo que decía es que entre más relajado esté el ADN, es más receptor a la luz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ujú. Qué decía, interesante. sí, entonces decía, ¿y cómo se relaja, verdad? El ADN se relaja con sentimientos positivos como el amor, el perdón y la compasión. Entonces, ella Mm, decía, Jesús no vino, o Jesús vino a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque él sabía que en esa época de la humanidad él no iba a decir, ok, vean, todos estamos llenos de ADN y cuando el ADN se relaja, entonces las partículas de ADN se estiran y hacen que la luz pase sobre usted, por lo que todos somos entes llenos de luz en los que podemos hacer milagros. No,
él no se podía poner a decir eso porque nadie le iba a entender y así que estaba hablando. Él simplemente tiraba frases que empezaban a dar, o sea, él sabía lo que estaba hablando. Entonces, no iba a dar toda la Ajá. explicación, sino que simplemente decía el cómo. ¿Cómo es que logras ser este ente de luz que puede propagar luz y puede generar y Ujú, expandir, digamos, el ADN y hacer que él sabía cómo? Nada más te daba el ujú, hace esto y esto y esto. Y esa era la manera de hacer ujú, que yo, porque resulta que cuando el ADN se relaja y entra luz por el ADN, evolucionamos y podemos cambiar como humanidad nuestro ADN. Y esa es la evolución de la ujú, humanidad. Entonces, imagínate qué chiva. Él nos daba la receta, pero hay gente que no lo entendió nunca. ujú, Y 2000 años y resto ujú. después todavía nos estamos preguntando cómo hacer para ser como él. Él lo dijo, él sabía. Entonces Ujú. es muy chida esa parte. Bueno, ahora que estás entrando con esos temas, de todas las cosas que él, cuando nosotros vemos la Biblia, que a mí me encantó, yo no sé, yo la leí como 3 veces cuando estaba en el colegio hace unos 15 años, tal vez o más, y me encantaba, pero ahí tenemos hablando en este momento nada más del Nuevo Testamento, tenemos 4 evangelios, los evangelios canónicos, que son los que están ahí, y hay como 50 evangelios. Mm. Estos fueron escogidos por las razones que fueran y toda la cosa, son los que tenemos ahí, los que normalmente escuchamos, los que hemos leído más que todo, y no estoy diciendo que estos evangelios estén mal, son increíbles y hay muchísima sabiduría en estos evangelios, pero hay muchísimos más textos que, como les decía, tenemos que aprovechar que estamos en la era de la tecnología y de la Claro. información y podemos accesar a estos documentos muy, muy, muy fácil. Pero bueno, estos eh, 4 evangelios canónicos prácticamente se escriben como 80 años después de Jesús. Mm. Y estos evangelios van por tradición oral más que todo. En esa iglesia primitiva que estábamos hablando, en donde se reunían en las casas, que yo creo que eso sería lo ideal que hiciéramos ahora, volver a la iglesia primitiva virtual, en este caso, puede ser, no Puede ser. necesariamente física, tenemos este medio y es una forma increíble de poderlo hacer, pero estos eventos canónicos se escriben bastantes generaciones después y lo que se toma es lo que se ha contado de una persona a otra. Entonces, por supuesto que hay vacíos, que hay cosas que a veces son diferentes, sobre todo si se comparan diferentes puntos en los diferentes evangelios, a veces salen cosas diferentes y como que no calzan. Pero bueno, Mm. yo pienso que es más como de que uno tiene que leerlos y encontrar entre todos los textos esas sabidurías que están por ahí. Además de esos textos canónicos, en 1945 encontraron otros evangelios muy importantes, hay montones, pero estos que encontraron en 1945 en un lugar que se llama Nag Hammadi son importantísimos porque ahí es donde viene el Evangelio de María Magdalena, que es bastante interesante y creo que es el que más puede tener de metafísica, me parece. Ah. Eh, y igual hay todo un tema porque como que este evangelio lo habían atacado las hormigas, entonces le faltan pedacitos, Mm. pero tiene un relato de la evolución del alma y yo creo que eso no lo he visto en otros de los evangelios, está interesantísimo, además de que el Evangelio de María nos, nos da un poco de luz sobre el papel de la mujer, ¿verdad? En esa época y el Mm. papel de la mujer en esta época. Muchos dicen por ahí que la persona que tomó el papel de dirigir a los apóstoles luego de la muerte de Jesús fue María. Y por ahí también escuché que la parte de que Pedro se encarga de la iglesia podía ser un poco debatible.
Pero bueno, hablando de los demás textos, también tenemos por ahí el Evangelio de Felipe, que es el que se ha tomado un poquito más para pensar que había una relación entre María Magdalena y Jesús, porque es el que viene con ciertos textos, pero también le faltan partes. Entonces, la mayoría de cosas son, no es nada probado. Y por otro lado, yo creo que eso tampoco le quita y le pone mucho a la parte de las enseñanzas que vamos a hablar ahora. Por ahí también está el Evangelio de Santo Tomás, que yo creo que es uno de los más interesantes, pero también fue súper prohibido. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces hay montones de textos, hay montones de enseñanzas y cada enseñanza podemos sacarle muchísimo. Como decía Nati ahora, muchas personas no han querido oír, no han querido entender de qué se trataba realmente. Y vuelvo a recalcar esa parte de que no es tan importante la adoración como la imitación de lo que hacía Jesús. Él nos muestra el camino y no nos dice adoremos realmente, o por lo menos esa parte no la tengo tan clara. Eh, También si lo leemos de Yogananda, Yogananda nos dice ahí que Jesús era el Hijo de Dios, pero nunca se dijo que fuera el único, y él nunca aseguró que él era el único. Y ahí tenemos que cuando se habla del Padre, se está hablando, cuando él se refiere a mi Padre, normalmente se refiere, o por el contexto, el idioma de la época, se refiere a Dios. Cuando él habla del Padre, se refiere a Dios. Entonces, realmente podemos romper un poquito ese esquema del Hijo único de Dios, porque ahí en esa parte. Yo tenía por acá varias frases que me parece interesantes, que podemos hablar ahora, podemos discutirlas y ver también si nos quieren poner en los comentarios. Y esta primera que tengo por acá es la que les estaba comentando y es de Juan, que es uno de los evangelistas de los evangelios canónicos. Entonces, no es que estoy diciendo que los canónicos no sean importantes. Esta frase dice, yo y el Padre somos uno, y yo soy el Padre y el Padre está en mí. Esa palabra Padre es Dios, en realidad es Dios. Entonces podemos volverlo a leer, es Dios, la divinidad, yo y Dios somos uno, y yo soy Dios y Dios está en mí. Esto también lo encontramos en textos del hinduismo. Yo contengo a Dios también. Yo tengo a Dios. Esto tal vez se nos ha ido distorsionando un poquito. En algunas partes hemos podido escuchar eso de que todos tenemos a Dios dentro, pero luego se nos tergiversa un poco la historia y nos dicen que no podemos tener una relación directa. Ahora, ¿cómo no puedo tener una relación directa si yo contengo? Es que está adentro mío. Entonces ahí tenemos una enseñanza súper valiosa. De hecho, una de las cosas que también leía por ahí, ¿verdad? Y que me gusta mucho dentro del montón, yo paso leyendo libros, estoy como con 4 libros al mismo tiempo, acerca de todas estas enseñanzas, ¿verdad? Y temas metafísicos y demás, y decía que la manera de él poder decir, de que la gente entendiera que todos éramos uno y que todos éramos partes de la energía universal, ¿verdad? Del Padre o de Dios, era decir justamente eso, no dañes al prójimo. ¿Por qué? Porque si le estás haciendo un daño al otro es como si le estuvieras haciendo daño a Dios, y si le haces daño a Dios es como si te estuvieras haciendo daño a vos mismo. Entonces ahí también es como ámese y ame a los demás como amo usted, ¿verdad? Y era una manera de decir lo mismo, amemos la naturaleza, amemos cada animalito, cada arbolito, demos gracias por cada fruto. ¿Por qué? Porque todos somos uno, todos somos esencia, ¿verdad? Y se estudia muchísimo que todos estamos formados de absolutamente lo mismo.
Entonces es como somos una gran divinidad, parte de un gran todo, que si lo vemos así tendríamos muchísimo más cuidado, mucho más empatía y compasión por cada ser viviente del planeta, pero cuesta mucho llegar a Ujú. esa conciencia, ¿verdad? Y es parte de las enseñanzas que ahí Ajá. estaban y han estado ahí siempre. Es como lo Ujú. desciframos. Sí, y bueno, viendo eso que estás diciendo, ahí nos metemos un poquito. Yo no conozco mucho de metafísica, pero ahí nos metemos con esa parte de metafísica. Porque, ¿qué pasa si yo me doy cuenta, si yo entiendo que yo no termino aquí? Ujú, No termino en lo que contiene este cuerpo, sino que acá afuera, para ver, ponerlo así, acá afuera también estoy yo. ujú, Y exacto, más allá también estoy yo. Y exacto. donde empieza la otra persona también estoy yo. Y donde Correcto. están las plantas, animales, también estoy yo. Eso es un poquito de lo poquito que sé de metafísica, De hecho, pero ajá, está dentro de estas enseñanzas también. ahí les puse los links, de verdad, véanlos, aunque sea de poquitos, dura como una hora cada uno. Ujú, Pero dentro de lo que decía Alicia, Alicia Conti, que decía que un niño es tan sensible para ver ujú, la luz, digamos, decía que había niños que podían ver el aura, ¿verdad? Por fuera de ujú, las personas. Y lo que veían era ese amor reflejado por cada una de las células del ADN del cuerpo, que si una persona estaba llena de amor y su ADN estaba relajado, reflejaba mucha ujú, luz. Y esa luz es nuestro campo energético, ¿verdad? Nuestra aura que se ujú, expande cada vez que estamos relajados y estamos en esa energía en donde todo sucede, ¿verdad? Entonces es un ujú, poco de eso. Si mi campo energético, mi aura se expande a través del amor, yo puedo tocar tu aura y somos uno, ¿verdad? ujú, Porque es como una persona que ujú, está también expandiéndose y es lo que en esta nueva ujú, era, ¿verdad? Que estamos en la quinta dimensión, es lo que estamos ujú, tratando de entender, ¿verdad? Y de enseñar y que cada quien podamos ir poco a poco, ¿verdad? Como tirando estas semillitas por ahí para ver si volvemos, ujú. como decís vos, al origen, ¿verdad? A las raíces, a escarbar en esos evangelios, a ver cuáles eran los verdaderos mensajes. Ujú. Bueno, ahora que hablas de dimensiones, que también confieso que yo no sé muchísimo de eso, sí, un poquito, pero no muchísimo, no Mm, tanto como Nati, pero el Evangelio de María habla del alma donde pasa la cuarta, pasa la quinta, y hay todo un discurso interesantísimo donde uno podría decir, mira, están hablando de las dimensiones y de todo el paso del alma, pero eso tenemos que estudiar más. Ese Evangelio de me parece interesantísimo. me gusta. Y bueno, ajá, y bueno, volviendo un poquito a ese tema, si yo estoy conectada con todo, si Dios está en mí y está en todas las demás cosas, en todas las demás personas, yo ni siquiera debería de tener que hacer un esfuerzo para sentir empatía o compasión, porque lo que siente el otro lo siento yo también. Y a través de eso, entonces yo no tengo que hacer daño a las demás personas porque lo voy sintiendo también. Hay una maestra de yoga que se llama Ama, se le conoce como la yogi de los abrazos. Es ¿Sí? una señora así grande, 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 que abraza. Ella lo que hace es abrazar. Tiene mucho de mantra yoga, ya canta mantras, de bhakti yoga, devocional, pero ella más que todo lo que hace es abrazar a la gente. Y la gente va a visitarla y esta mujer ha abrazado no sé cuántos millones de personas. Y las personas hacen fila y fila y fila y cuando les toca que Ama los abrace y lloran y lloran y lloran y Ama Qué lo que hace lindo. es abrazar. Nada más es abrazar, es conectar con la otra persona. Mm. Cuando puedan buscar, es increíble, es una señora que dan unas ganas de abrazarla, así toda grandecita. Pero bueno, Ahora nos esta pasas primera ahí el enseñanza que nombre tenemos, si quieres pones el nombre o sí, ahora para ponerlo ahí para que la busquen también. ah, ahora lo busco para, para que podamos verlo. Acá es que quisiera, tengo algo bien interesante aquí, pero que quería verlo de último. Ahora, aquí hay algo súper interesante
que me encontré, siempre lo he escuchado y esto lo hemos escuchado montones de veces, esta frase es de el Evangelio de Mateo. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y esa frase siempre me ha generado como que cierta duda, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Y estudiando todos estos temas, por ahí cito a una querida amiga y estudiante de yoga, Susana. Ella dice que cuando uno se pone en la energía de encontrar una información, uno la encuentra. Entonces, que no tenga miedo de buscar entre toda la información que hay en internet, que hay veces en que uno dice, ¿serán fuentes confiables o no? ¿Será que más bien me voy a equivocar? No, si uno está con esa energía dirigida hacia lo que quiero encontrar, lo encuentro, me sale. Y escuchando otro video, escuchando a Sadhguru también, voy a apuntar por aquí para hacerles quién es Sama y quién es Sadhguru, para que los busquen. Ajá. Okay. Escuchando a Sadhguru en otra charla que no tenía nada que ver con las enseñanzas de Jesús, menciona esta frase que Jesús dice y que está en el Evangelio de Mateo. Y entonces él habla de por qué los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y lo que él nos dice es que desde que estamos pequeños nos meten en la cabeza el sistema educativo, la misma cultura y todo, de que tengo que ser el número uno, tengo que ser el primero, tengo que, Sí. tengo que ser el número uno. Ajá. Y ser el número uno implica que me comparo con otros, implica que compito con otros y en realidad compito conmigo también, compito conmigo, compito con otros. Y este señor decía, ese el número uno es el que va dando codazos ahí en la carrera para botar al que tiene a la par y llegar de primero. Y lo que él nos dice es que no es necesario ser el primero, no hay que ser el primero, hay que expandir nuestra conciencia y cada persona debe brillar desde su esencia, debe manifestar toda su conciencia. No es competir y no es competir con los demás y no es competir con nosotros mismos tampoco, es conciencia, expansión. Y a través de la expansión yo puedo ir empujando a las demás personas, en lugar de darles codazos para que se me quiten de mí, puedo empujarlas, puedo irles ayudando, puedo ir acompañando, aunque me vaya quedando de última. Si yo empujo a alguien, me voy quedando de última, pero es que no importa ser el último, lo que importa es la expansión, es mi camino interior, es mi crecimiento. Y ahí fue donde me hizo clic, claro, esta frase, esta enseñanza sigue hablándonos de la chispa divina, sigue hablándonos de conciencia, sigue hablándonos de Dios está dentro de mí. Entonces, es súper interesante y nos vamos quitando todas estas cosas que socialmente empezamos a cargar cuando empezamos desde la escuela, ¿verdad? Tengo que ser el que se saque la mejor nota, tengo que ser el que lleve lo mejor. Empiezo el trabajo, tengo que ser el que vaya ascendiendo, aunque vaya quitando personas del camino, tengo que ser el número uno. ¿Y qué pasa a veces cuando llego a ser el número uno? Me doy cuenta que ese no era mi camino, recorrí el camino de otro. No brillé con mi esencia, por estar viendo a los demás, perdí totalmente quién soy yo. Exacto. ¿Dónde tenía que irme expandiendo? Y acá, bueno, muchas personas también que me conocen saben que yo cambié un poquito de vida. Yo hablo a veces de mi vida anterior, pero es mi vida anterior dentro de esta misma vida. Y lo que pasa es, cuando yo empecé a hacer el cambio de vida, también hubo una persona que me dijo, si usted está desde el corazón, no se equivoca. Uno no se equivoca. Entonces, abrir corazón, abrir conciencia, expandirnos, y ahí vamos, ahí vamos. Todas las formas de vida que vayan desde esa conciencia van bien. Todo va expandiéndose, universo abundante. Me gusta porque eso me recuerda igual dentro de esto que estuve investigando, ¿verdad? Y
el video que les puse ahí hablaba de la parábola del grano de mostaza, ¿verdad? Entonces decía, por ejemplo, que Jesús nos Ujú, decía, si todos tuviéramos el poquito de fe, aunque sea el tamaño de un grano de mostaza, veríamos ujú, los milagros suceder enfrente de nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, también decía que ujú, nosotros a través de las cosas que leíamos teníamos que ir más allá e ir detrás de lo que dicen los símbolos, ¿verdad? De las imágenes. Entonces, por ejemplo, me encontré algo que decía que el grano de mostaza debe ponernos en contacto con nuestra insignificancia, con nuestra impotencia, con nuestras limitaciones. Debe llamarnos a la humanidad. En sí mismo, el grano de mostaza es algo minúsculo. Sin embargo, la parábola se encuentra en su interior en el que se oculta algo infinitamente mayor que él mismo. ¿Cómo se transforma el insignificante grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, en la mayor de las hortalizas? Sembrándose en tierra fértil, rodeándose de aquello necesario para poner en marcha un proceso de transformación y muriendo a sí mismo para liberar lo que hay en su interior. Si intentáramos llenar el grano de mostaza de cualquier cosa, terminaríamos pronto, porque es muy pequeñito. Sin embargo, la lógica de Dios y de la naturaleza es distinta y en la vacuidad cabe el infinito. Así que cuando el grano de mostaza renuncia a lo poco que es, o sea, se olvida de su tamaño, ¿verdad? Rompe su ujú. envoltura y se pierde a sí mismo en un proceso de transformación. Libera el potencial infinito que se ocultaba en su interior y da luz a un árbol que ni tan siquiera podía imaginar que estaba llamado a ser. Muriendo a sí mismo, el grano de mostaza se encuentra con quien realmente es. ¿Cuántos de nosotros seguimos apegados a quienes creemos ser, permaneciendo como granos de mostaza cuando podríamos ser robustos y hermosos árboles? No me gusta porque pega mucho con, lo que está, con tu antigua vida. Claro. Claro, no, totalmente. Y ahí es, una cosa que me gusta mucho decir es que debemos de soltar a veces las expectativas que tenemos de la vida y lo que nos imaginamos de cómo debe ser nuestra vida. Porque cuando me mantengo pegado a esas expectativas, a lo que creo que quiero, a lo que creo que es lo mejor para mí, me quedo Mm, cortísimo mm, más suelto y dejo que el universo me dé, me va a dar cosas que jamás me hubiera imaginado. Si me mantengo, me estoy limitando, tengo que soltar, tengo que expandirme y así como lo decís, cuando estamos en granito de mostaza, a veces no nos imaginamos que podemos ser algo gigante. correcto. Entonces hay como que soltar, Y hay que también, entender que pues sí, estamos en el cuerpo, pero somos más. y sembrarse en Ujú, tierra fértil para mí, o sea, lo que pude interpretar ujú, leyendo eso es que la tierra fértil también es, vas a sembrarte en una tierra seca, donde no hay agua, donde no ujú, hay abono, no. En tu ujú, entorno tenés que estar escuchando cosas de fe, ¿verdad? Cosas que te suban la ujú, energía, que te mantengan en tu centro, tu verdad, ujú. expandirte a través de sentimientos positivos como el amor, la compasión. ¿Para qué? Para que tu ADN brille Ujú, luz y vos puedas evolucionar espiritualmente como hablábamos, ¿verdad? De lo que decía Jesús acerca de cómo transformarnos y evolucionar, ¿verdad? ujú. Sí, 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 es increíble. Las parábolas son infinitas en sabiduría. Acá tengo otra, otra parte de un evangelio que es Santo Tomás, que como les contaba es muy, muy, muy interesante, muy significativo y esta es bastante conocida, me parece que la mayoría podría conocerla. Esta parte dice así, el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. Dicen que este es de las partes más prohibidas porque pone en peligro mucho las instituciones. Claro. Y bueno, yo pienso que si para alguien es bueno, le genera crecimiento asistir a una iglesia, a un templo,
es perfecto. En las iglesias, en los templos, se concentra la energía porque las personas llegan ahí, se unen Con y una están como misma en un intención. objetivo común. Ujú. Entonces, ajá, con una intención. Entonces, la energía en los templos, en las iglesias, y sobre todo si son muy antiguas, es muy fuerte, pero no se tiene que quedar ahí. Nuestro crecimiento, nuestra evolución, nuestra espiritualidad no se puede quedar en un día a la semana, un ratito Ujú. a la semana, ¿verdad? Correcto. Tengo que estudiar, tengo que practicar, tengo que tener práctica formal, tengo que tener práctica informal, tengo que leer textos sagrados, que hay montones de textos sagrados, tengo que escoger, entender prácticas, hay muchísimas prácticas que nos van dirigiendo hacia nuestro camino interior. Y esta parte me encanta porque dice que si cortamos una madera, ahí va a estar Dios, que si levantamos una piedra, ahí va a estar Dios, que si vemos un árbol, que si vemos el viento moviendo, eso me lo estoy poniendo yo, pero en todas esas partes está Dios, ¿verdad? En esa conexión con otra persona, bueno, como decía Nati ahora al principio, en que nosotras dos nos conocimos desde niñas, hemos ido creciendo y a cada rato nos damos cuenta que tenemos estos temas que nos encantan. Entonces, en esa conexión está Dios también, en estas reuniones intenciones, en la fe, en nuestro día a día, en nuestros sueños, en todo, ahí está. Entonces, este, acá además quería comentarles, es de Santo Tomás, busquen el Evangelio de Santo, precioso. Y acá hay una parte donde Jesús dice, como es adentro, es afuera. Entonces, quiero controlar el entorno, si quiero entenderlo, si quiero modificar el entorno, tengo que modificar adentro, tengo que trabajar adentro, tengo que entender adentro. Esta es una de las leyes herméticas, una de las leyes que propuso Hermes en el pueblo egipcio muchísimo tiempo antes. Tenemos, ay, no recuerdo en ese momento cuántas son, 7 leyes herméticas, como es Sí. arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Aquí podemos ver que Jesús sí pasó por Egipto, sí estudió a Hermes, sí tuvo toda esa sabiduría, que la traí de antes, puede ser, pero ahí la refrescó, ahí la estudió, ahí la comentó De hecho, también. eso es, si Y nosotros, cómo cambio ajá, el entorno. si nosotros queremos ver un cambio en nuestra vida, tenemos que ir hacia adentro y cambiar adentro para poderlo ver Uh -huh, reflejado afuera. Es de valientes, uh porque te -huh, vas a encontrar cosas que tal vez no querés sí. saber, cosas que sos vos, que has criticado en los demás. Estar criticando a los demás es estar señalando hacia adentro. Entonces Uh -huh. es un compromiso de cambio con uno mismo. Ale, perdón, creo que nos quedan 4 minutos, siempre nos pasa, estos temas son muy apasionantes. No sé Ay, de verdad. no sé si esto nos va a sacar, este, o nos queda mucho más, o hacemos otra sesión mañana, como de todo lo que nos faltó hablar. De, no sé, vos me decís, cualquier cosa yo puedo también. Bueno, podemos Bueno, aprovechar que tal estamos en vez Semana cuatro Santa. minutos. Ujú. Ajá. Sí, nada más entonces para hacer, aunque sea un cierre, no, puede ser que nos veamos mañana, pero lo que quería comentarles sobre todo es cómo imitamos a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Entonces, ¿qué hacía? Meditaba, medite, Ramiro Calle, medite, 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 medite. Meditar es conocernos, es ir hacia adentro y solo se medita, dice Ramiro Calle también, meditando. Se aprende a meditar meditando, siéntese y medite. Y las primeras veces va a ser imposible y las siguientes veces va a ser muy difícil, pero luego se va a lograr y es mejor empezar hoy. Jesús hacía contemplación, hacía silencio, hacía oración, se centraba en él y estudiaba textos también. Entonces, no, sí, no es que son cosas que no están a nuestro alcance.
Así ayuno también, la parte del ayuno es todo un tema, bueno, lo que mencionar muchos textos, Jesús come una vez al día, una sola comida al día. Normalmente el ayuno nos pone en un modo centrándonos con esa parte de meditación, con esa parte de conexión. Entonces ahí están los pasos, ahí está la clave. No sé si querés hacer algún comentario por aquello de que nos corte de una vez. No, me gusta mucho esto, creo que podemos aprovechar que estamos en Semana Santa y creo que Semana Santa es como un pellizco que nos llama a detenernos Claro. y a ver, a hacer introspección, ver hacia adentro, ver cómo estamos viviendo nuestra vida y agarrar las herramientas que ocupamos para continuar, ¿verdad? Al menos el año. Entonces, quería proponerles, si ustedes quieren, nos podemos ver mañana a la misma hora para seguir hablando de todo lo que nos falta por hablar y, y seguir aprendiendo sobre el maestro de los maestros. Claro, claro, es un personaje que no nos va a dar tiempo de verlo completo, yo creo, pero hay pizquitas de sabiduría por ahí. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Vi por ahí un montón de personas acompañándonos. Nos podrían ahí poner también comentarios, ya que vamos mañana. ¿Qué otras cosas les gustaría? Si tienen algunas otras frases por ahí, alguna otra sabiduría, podríamos extendernos un poquito mañana a esa parte más mística, ¿verdad? Que tenemos en la vida de Jesús y que tal vez no es la más conocida, pero era un gran gnóstico, un gran místico también. Sí, un gran maestro. Muchas gracias, Ale, por estar aquí. Muchas gracias a todos Gracias. ustedes. Gracias. Y nos vemos mañana. Nos vemos. Chao. Chao.